Bien, continuamos entonces con el con la tercera parte del segundo módulo, ¿no? Entonces, dijimos, según sus propiedades físico-químicas, pueden ser explosivos, comburentes, extremadamente inflamables, fácilmente inflamables e inflamables, ¿sí? Estamos viendo la clasificación. Según sus propiedades toxicológicas, pueden ser tóxicos, nocivos, corrosivos, irritantes, sensibilizantes. Sobre los efectos de la salud humana, los mutagénicos, los cancerígenos, tóxicos para la reproducción, ¿no? Efectos para el medio ambiente, que pueden ser peligrosas, ¿no?, para él mismo, ¿no? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, este gráfico muy importante, ¿no?, con los pictogramas que vamos a ver más adelante, que son los explosivos, que son sustancias líquidas o sólidas que al contacto con el aire o el fuego pueden explotar. Sí, también tenemos las inflamables, que son sustancias que con alguna partícula incandescente producen fuego. Corrosivo, y como se puede ver en el gráfico, ¿no?, contacto con la piel, pues la puede quemar, inclusive destruirla. Tóxico es aquella sustancia que al respirarse o ingerirse, ya vimos también las vías de penetración, pues pueden provocar los efectos agudos o crónicos, inclusive la muerte. Ya, entonces, aquí luego les vamos a mostrar lo que son, por ejemplo, algunos ejemplos de estos contaminantes. La sustancia inflamable, que es la gasolina, el diésel, querosén, el aceite para motor. Ya los explosivos, que es el gas natural, gas en garrafa. Ahí tenemos un corrosivo, ¿no?, la lavandina, la soda cáustica. Las sustancias tóxicas, ahí tenemos un sinfín de venenos, ¿no?, venenos para rata, pulgas, en la agricultura los herbicidas. Sí, entonces, algunos efectos que se puede hablar, ¿no?, son los sistémicos, que son aquellos que actúan sobre órganos o sistemas específicos. ¿Sí? Son aquellos disolventes orgánicos, insecticidas, plomo, etcétera. Estos principales o los principales órganos afectados son el riñón y el hígado. Los anestésicos o narcóticos que actúan como depresores del sistema nervioso central, que limitan la actividad cerebral. Ya, entonces, muy importante tomar en cuenta también los irradiantes. Estos son los que atacan al tejido, ¿no?, por ejemplo, y estos pueden afectar a la piel, ¿no?, vías respiratorias y ojos, que estos son los ácidos y bases también. Tenemos los sensibilizantes, ya, que son los que producen reacciones alérgicas y pueden traducirse en acciones dérmicas o respiratorias. Tenemos los neumoconióticos, que engloba todos los compuestos en forma de polvo o humos, ¿sí?, reduciendo la capacidad pulmonar e impidiendo la difusión de oxígeno. Los corrosivos, como ya anteriormente habíamos hablado a detalle, pues son aquellos ácidos o cáusticos que producen un ataque químico sobre un tejido vivo. Obviamente tiene que tener un contacto, ¿no?, y que originan su destrucción. Los asfixiantes, ¿no?, aquellos que impiden o dificultan la llegada de oxígeno a los tejidos celulares. Los cancerígenos son los que son capaces de inducir proliferación celular desordenada. Ya, ahí tenemos, por ejemplo, el amianto, el benceno, los hexavalentes de cromo. Los teratógenos, que provocan malformaciones congénitas. Ya, entonces es muy importante. ¿Y quiénes producen estos? ¿O dónde están esos teratógenos? Está en la incineración de residuos, fábricas de pastas de papel que usan cloro o dióxido de cloro como agente blanqueante, etcétera, ¿no?
Los mutagénicos son aquellos que actúan sobre el material genético y provocan alteraciones hereditarias. Bien, entonces habíamos visto ya el accidente, habíamos visto la parte de seguridad industrial, que es la que previene los accidentes, ¿no? Pero en este caso vamos a ver cómo esta pequeña gráfica se está mostrando. Se va a ver lo que es el movimiento relativo por sobreesfuerzo y por exposición. ¿Sí? Yo debo de saber antes de esto qué es un acto inseguro. ¿Ya? Y muchas personas dentro de la experiencia laboral, ¿no? Tienen que saber diferenciar un acto inseguro y una condición insegura. ¿Ya? Un acto inseguro es la violación de un procedimiento aceptado como seguro, mal uso de los elementos de protección personal, ¿sí? Alcoholismo o algunas actitudes indebidas, prohibidas, ¿sí? Entonces es la violación de un procedimiento. En cambio, la condición insegura, ya que el anterior era el acto inseguro, que es como yo actúo de una forma errónea, pues la condición insegura es cualquier condición del ambiente que puede contribuir a un accidente, o sea, la condición del ambiente de trabajo, como ser falta de orden y limpieza, desgaste normal de las instalaciones y equipos, mantenimiento inadecuado, riesgos eléctricos, riesgo de incendio y otros. ¿Ya? O sea, estamos hablando de unas condiciones de trabajo que no son aptas para poder desempeñar la función del trabajador correctamente. Vamos a hablar un poquito de las condiciones inseguras dentro de la electricidad. Uso de materiales inadecuados en las instalaciones, falta de conexión a tierra de artefactos o equipos, aislación dañada en los conductores, ya, circuitos sobrecargados, artefactos eléctricos de uso doméstico en malas condiciones. ¿Sí? Entonces, estas son las condiciones inseguras, ya, que existen dentro de la electricidad. Después tenemos lo que son las acciones inseguras de personas, ¿no? Los actos inseguros, que es el desconocimiento absoluto sobre los riesgos eléctricos, el uso indebido o inapropiado de equipos y artefactos eléctricos. Muy importante también no utilizar ningún elemento de protección, ¿no? O sea, no utilizan ningún elemento de protección, no adoptan las medidas de seguridad, ¿no? Entonces, un acto inseguro muy importante para tomarlo en cuenta. Trabajadores en estado de intransigencia, ya, concepto equivocado de lo que es valentía, ¿no? O el abuso de confianza, ya, entonces muy importante para tomar en cuenta. Acciones inseguras de terceros, robo de corrientes, se utilizan conductores inadecuados, se producen sobrecargas, desequilibrios considerables, poda de árboles cercanos a las líneas eléctricas y también la construcción civil cerca de las líneas eléctricas, ¿no? Roces a fuego cerca o debajo de las líneas eléctricas, tal vez el tema de la soldadura, accidentes de tránsito y choque de postes. Ya, entonces, ahí por ejemplo ustedes desde sus casas o desde sus trabajos donde se encuentren en este momento, pueden ver estas dos imágenes y pueden hacer una cierta comparación, sí, que ya se anotó ahí un poquito debajo de cada imagen, pero ustedes me gustaría mucho que las retroalimenten, ya, que las repasen, que la aumenten, ya. Una imagen de mala práctica en el hombre, ¿no? En un hombre cuyo, o sea, da golpes a un objeto inadecuado, ¿no? O sea, los movimientos que él hace, el manejo está totalmente errado.
Bien. Otra imagen, la del lado izquierdo, es una mala práctica de uso de EPPs, ¿no? Que este señor piensa que los lentes son para la nuca, ¿no? Entonces, sería muy importante tomar en cuenta y también añadir algunos otros puntos que se ha observado acá. Tenemos también las malas prácticas, ¿no? Fíjense, las barreras y señales deben colocarse antes de iniciar los trabajos. ¿Sí? No puedo hacerlo después, no me serviría de nada. Y al lado derecho tenemos una imagen de mala práctica de izaje de cargas, ¿sí? Donde se podía haber quitado mucho antes los arcos estos de la carrocería del camión. Bien. Los riesgos físicos. Vamos a entrar un poquito en los riesgos físicos, que es el ruido, que es un sonido, ¿no? El sonido es producido por la vibración de cuerpos o moléculas, dependiendo de sus fuentes moderadoras, pero estas se convierten en ruido. Todo ruido tiene tres características: intensidad, frecuencia y timbre, ¿no? En sí el ruido es un sonido no deseado, ¿no? Un sonido que no es agradable para el ser humano. Ya, entonces aquí nos quedamos. Por favor, no duden en comunicarse con nosotros. Cualquier pregunta, duda, consulta que tengan, por favor pregunten. Sí, nosotros somos Educa. Continuamos con la clasificación de ruido en el video número 4.